Hoy vamos a hablar del segundo tema de nuestro taller de azúcar, ¿te controla o la controlas? Y hoy el tema que quiero que entendamos muy bien y que lo combinemos con todo lo que vimos la semana pasada es lo que es el índice glicémico de los alimentos. Todo el mundo sabemos que tanto el sobrepeso y la diabetes están relacionados entre ellos porque tienen que ver con el metabolismo del azúcar y dentro de este metabolismo del azúcar, como vimos la semana pasada, está involucrada una hormona que conocemos como la insulina y que es la encargada de mantener los niveles saludables de glucosa en nuestra sangre. Otra tarea que tiene la insulina es la de almacenar grasa en nuestras reservas adiposas, en nuestras reservas de grasa, para cuando nosotros no tenemos alimentos se puedan utilizar como energía en el cuerpo. El problema es precisamente, como ya lo vimos, es que esta grasa de alguna manera no se está utilizando como energía, primero porque no dejamos de comer nunca y siempre estamos dándole más calorías y más carbohidratos y más alimentos al cuerpo, y entonces siempre hay presencia de insulina en nuestro cuerpo y eso no permite que la grasa sea liberada para que se queme. Y entonces por eso el sobrepeso y la diabetes de alguna forma están muy relacionados porque uno tiene que ver con el otro y el otro puede ser la causa de que acaben diagnosticándote con diabetes. Así es que para los que estamos haciendo este taller y que estamos interesados, por supuesto, en controlar nuestros niveles de glucosa, si tú ya tienes un diagnóstico de a lo mejor alguna condición que tenga que ver con el metabolismo del azúcar, como es la diabetes tipo 1 y tipo 2, la resistencia a la insulina, o simple y sencillamente estás preocupado por tus niveles de glucosa y quieres controlarlos, hoy es importante que pongas mucha atención en esto que les voy a explicar, que es el índice glicémico de los alimentos. El hacerse un experto en este tema va a hacer la diferencia en que tú tengas éxito en llevar una dieta equilibrada que se convierta en un estilo de vida. Yo lo que quiero lograr con este taller es que ustedes entiendan la importancia de tener hábitos alimenticios que estén basados en el equilibrio y que sobre todo los podemos llevar toda nuestra vida. Es decir, no pretendo que hagas una dieta restrictiva por una temporada nada más, que logres tu meta de bajar de peso y que luego te olvides y regreses a tus hábitos anteriores, porque lo que estamos buscando es, por supuesto, que tú controles tus niveles de glucosa en sangre, pero que además tengas un peso saludable y que eso te permita pues tener una mejor calidad de vida independientemente de la condición que tengas. Lo primero que les voy a platicar es por qué las dietas no funcionan, cuál es el secreto de este concepto del índice glicémico en los alimentos para que tú puedas tener una dieta equilibrada y, por supuesto, lograr tener un peso saludable. En promedio, las personas de 45 años han hecho 61 dietas en su vida, es decir, que tres cuartos de ellas el año pasado estaban haciendo una dieta. Y esto es súper importante que lo entendamos de por qué las dietas no funcionan. Hay muchísimos estudios que hoy comprueban que una dieta restrictiva en donde tú solamente limitas un grupo de macronutrientes o haces una dieta baja en calorías, o haces una dieta baja en grasas, baja en carbohidratos, al quitar uno de estos grupos y no ser una dieta equilibrada, a la larga, pasados los años, vas a regresar al peso inicial, incluso puedes regresar a tener más peso de cuando empezaste la dieta. Y esto es simple y sencillamente porque estás limitando a tu cuerpo de un grupo alimenticio que tiene muchos nutrientes y que tiene muchas propiedades que el cuerpo no puede vivir sin ellas y el cuerpo va a buscar un equilibrio. Así es que eso va a hacer que regreses a tus hábitos anteriores y que por supuesto no logres lo que nosotros queremos. Por eso el llevar una dieta balanceada como la que yo te voy a proponer hoy y entender el concepto del índice glicémico en los alimentos te puede llevar a conseguir un estilo de vida en donde sepas elegir de manera inteligente tus alimentos, sepas cómo combinarlos, cómo cocinarlos, para que de verdad se convierta en un estilo de vida. Y entonces vas a ver cómo igual vas a bajar de peso, pero además paulatinamente tu cuerpo va a empezar a eliminar esa grasa que tiene acumulada y por supuesto que vas a lograr mantener tu peso ideal y hacerlo un estilo de vida. Es decir, que no se va a convertir en una dieta temporal, sino que la realidad es que te vas a acostumbrar a este nuevo estilo de vida y vas a tener muchísimo mejor calidad de vida. Y por supuesto que si tienes una condición médica que tiene que ver con el metabolismo del azúcar, como es la diabetes, pues vas a lograr controlar estos niveles de glucosa que van a permitirte llevar una vida perfectamente normal. Todos entendemos lo que son las calorías, todos entendemos, ya incluso tenemos grabados en la mente las etiquetas que vemos en todos los alimentos. Si vamos a un restaurante de comida rápida, nos fijamos cuántas calorías tiene cada plato, incluso ya lo ponen en todas
etiquetas y en los menús, porque al principio se creía que solamente restringiendo calorías era como podías bajar de peso. Pero cuando se descubrió el índice glicémico de los alimentos, entendimos un concepto totalmente diferente, que es el que yo quiero que hoy les quede súper claro. Primero tenemos que entender que la energía que nos mantiene vivos proviene de la comida. Es decir, toda esta energía que nos aportan los alimentos se miden por calorías. Las calorías no es más que una medida de la energía que te va a aportar algo de lo que estás comiendo. Y entonces, para que nuestro cuerpo pueda utilizar esta energía, pues la va a quemar de alguna manera. Todas estas calorías se queman con la actividad diaria y con el ejercicio. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Si tú consumes más calorías de las que quemas en el día, pues te van a sobrar calorías en el cuerpo, esas no se van a quemar y se van a almacenar como grasa. Esta fórmula es súper simple y por eso es que al principio o antes eran muy comunes las dietas bajas en calorías, pero que no utilizaban ningún otro concepto o que no buscaban más allá que limitar durante un tiempo la ingesta de calorías, y eso hacía que bajaras de peso. Eso sigue funcionando. Por supuesto que una dieta tiene que contarse las calorías para no comer en exceso, pero también tenemos que entender que las calorías que vienen de esta comida, que no se utilizan para utilizarse en ese momento como energía, que no son quemadas o que el cuerpo no las va a utilizar en su metabolismo normal, se convierten en grasa y se van almacenando en el cuerpo. Y entonces ahí es donde esta grasa acumulada en nuestro cuerpo se va convirtiendo en un sobrepeso. Somos la misma persona, pero el cuerpo, de alguna manera, por su metabolismo del azúcar, va almacenando grasa de reserva. El problema es que nunca usamos esas reservas y eso es lo que vamos acarreando con el tiempo, como este sobrepeso que empieza siendo muy poquito y al paso de los años ya lo vemos como un problema serio de salud y que nos puede traer consecuencias, como ya entendimos la clase pasada, en el metabolismo del azúcar. Por eso es importante que entendamos que no todas las calorías son iguales y que tenemos que ver y fijarnos perfectamente bien lo que es el índice glicémico de los alimentos. Cuando se descubrió este tipo de dieta, pues se pensó en una dieta especial para diabéticos, pensando en controlar los niveles de glucosa, pero una vez que la ciencia va avanzando y que se va descubriendo que el metabolismo del azúcar lo tenemos todos, seamos diabéticos o no seamos diabéticos, y que funcionamos exactamente igual, fue que se fue entendiendo la parte del sobrepeso y por qué nuestro cuerpo almacena grasa y nos es imposible quemarla. ¿Cuántas personas hay que hacen muchísimo ejercicio en el gimnasio, que bajan al principio de peso, pero luego se quedan estancados o ya no pueden perder muchísima de la grasa que quieren perder? Precisamente es porque no han entendido el funcionamiento del índice glicémico y seguramente su producción de insulina hace que su cuerpo esté reteniendo esta reserva de grasa, impidiendo que se queme con el ejercicio. Así es que para entender cómo funciona esto es muy sencillo. Cuando la glucosa no es usada inmediatamente para producir energía, que es cuando se almacena en el hígado y en los músculos, es decir, la que sobra se convierte en grasa y se guarda en estas células adiposas del cuerpo y empezamos a ver que tenemos un poquito más de peso. Ahora, la presencia de insulina en la sangre va a impedir que esta grasa que el cuerpo empieza a almacenar en las células adiposas no salga como fuente de energía, y eso hace imposible que tú pierdas de peso. ¿Y por qué sucede esto? Simple y sencillamente porque nuestros niveles de glucosa empiezan a tener picos, que es donde el índice glicémico de los alimentos empieza a actuar. Y entonces, aquí como en la gráfica que yo les compartí la semana pasada, en donde les platicaba que yo me controlo con una bomba de insulina que tiene un sensor que me mide el azúcar las 24 horas del día y me lo grafica. Aquí fue donde yo empecé a entender, hace 5 años es exactamente de esta fotografía, y es precisamente cuando yo no conocía el índice glicémico de los alimentos, llevaba una dieta como cualquier diabética, 30 años con diabética, créanme que ya sabía cómo tenía que ser mi dieta, y sin embargo tenía yo, si se fijan, todos estos picos amarillos que ven en la gráfica de arriba, que se pasan de la franja gris clarito, que es el rango normal de la glucosa en sangre, pues eran picos de cosas que yo estaba comiendo de índice glicémico alto, que no necesariamente decía azúcar en la etiqueta, pero que estaban elevando mi glucosa, y eso, todos esos picos que hacía la insulina, los sacaba de mi cuerpo como grasa y los almacenaba. Y entonces, como yo todo el tiempo me estaba poniendo insulina y estaba corrigiendo esos picos de glucosa que estaban elevándose en mi azúcar, en mi sangre, perdón, pues por eso estaba yo convirtiéndolos en grasa y almacenándolas, y ahí fue donde empecé a tener yo este sobrepeso. Cuando entendí el concepto del índice glicémico,
fue que descubrí cómo es que funciona esta parte de la insulina y la tarea que ella realiza para almacenar la grasa y por qué era importante que yo cambiara mis hábitos alimenticios. Y déjenme les cuento cómo sucede eso. Cuando tú comes alimentos de alto índice glicémico, la glucosa se eleva muy rápidamente. Ese aumento de glucosa hace que tu páncreas produzca insulina igual de manera acelerada. El cuerpo lo ve como una alerta, porque no sabe si esa glucosa va a parar en algún momento y la insulina, su función principal es impedir que los niveles de glucosa en sangre se eleven demasiado para que no tengas un daño vascular y no puedas tener complicaciones como todas las que ya sabemos que la diabetes puede traer, que son problemas en la vista, en tus extremidades, en tu corazón. ¿Por qué? Porque este exceso de glucosa en la sangre pues ocasiona muchos problemas de salud. Entonces, el cuerpo por acción natural va a mandar insulina para impedir que siga subiendo más rápido la glucosa. Acuérdense que el índice glicémico de los alimentos, como vimos la semana pasada, no es la cantidad de azúcar, sino la velocidad con la que entra a tu torrente sanguíneo. Entonces, si lo que queremos es que no entre tan rápido al torrente sanguíneo para que el cuerpo no responda con esa necesidad de insulina extra, en ese momento vamos a lograr que nuestros niveles de glucosa sean más saludables, que no exista tanta insulina en nuestro torrente sanguíneo y que la insulina no haga su segunda tarea, que es almacenar la grasa y no permitir que ésta se utilice cuando tú estás haciendo alguna actividad, porque la insulina cree que a lo mejor después no vas a comer y necesita tener esta grasa de reserva. ¿Qué pasa para las personas que somos diabéticos o que ya utilizamos algún medicamento? Esta velocidad con la que va a entrar la glucosa cuando nosotros escogemos para alimentarnos algún alimento de índice glicémico alto, le gana la velocidad al medicamento, a la insulina que nos inyectamos o a la pastilla que nos tomamos antes de comer, porque es demasiado rápida. Y entonces, aunque nos hayamos puesto la dosis correcta, la velocidad va a hacer que nuestra glucosa se eleve, ocasionando, por supuesto, el mismo riesgo que si no estuviéramos diagnosticados. Y por eso es importante controlar lo que nosotros comemos en cuestión del índice glicémico para que nuestro medicamento esté ajustado a nuestra dieta y no al revés. Cuando nosotros tenemos estos picos de glucosa, por supuesto, pues tenemos que hacer algún ajuste en nuestro medicamento, hacer algún cambio a lo mejor de aumentar la dosis, y ahí es donde ahí es donde empezamos a tener un descontrol en lo que es el control de nuestra glucosa. Les voy a explicar un poquito más gráficamente qué sucede. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, nuestros niveles de glucosa que están en ayunas están en un rango normal de 80 a 100, ¿no? Entonces, ese rango, ¿qué pasa? Cuando tú comes tu desayuno, cuando tú te alimentas, si eliges alimentos de índice glicémico alto, que como ya vimos, van a entrar muy rápido al torrente sanguíneo, aquí vemos la gráfica, la línea roja es precisamente cómo se va elevando nuestra glucosa. Entonces, si yo desayuno algo de lo que les puse aquí en las fotitos, un cereal, un jugo de naranja, algo que contenga azúcar, una papaya, un cuernito, etcétera, todo esto es índice glicémico alto. ¿Qué va a suceder? Que mi glucosa se va a elevar demasiado rápido. El cuerpo como reacción va a necesitar una producción exagerada de insulina para detener esta velocidad con la que se eleva la glucosa. ¿Qué hace la insulina? Por supuesto, sacar esa glucosa de la sangre. Primero la va a almacenar en el hígado, en los músculos, pero le va a sobrar mucha porque como fue tan rápido el que entró a la sangre, la insulina la va a convertir en grasa y la va a sacar del torrente sanguíneo y la va a almacenar en alguna de nuestras células adiposas. Por lo general la almacenamos alrededor de la cintura, en los brazos, en la papada, en los glúteos, porque ahí es donde empezamos a hacer nuestras reservas. Cada cuerpo es diferente, pero si tú tienes algunas áreas donde quieres bajar un poquito de grasa, seguramente es porque algo de tus alimentos tiene todavía índice glicémico alto y eso está haciendo que tu cuerpo produzca un exceso de insulina y que la estés almacenando como grasa. Las personas que tenemos diabetes o que usamos un medicamento para controlar nuestros niveles de glucosa, por supuesto vamos a necesitar mayor dosis del medicamento o incluso corregir cuando ya nuestra glucosa está alta. Y entonces ahí es donde empezamos, otra vez me equivoqué, ahí es donde empezamos a tener un descontrol en nuestros niveles de glucosa. ¿Qué pasa cuando la insulina actúa? Pues se nos baja el azúcar. Y si se fijan, se pasa de la zona saludable, que es la franja verde, y entonces tenemos unos picos de hambre. Si alguno de ustedes ha tenido el mal del puerco, ¿qué es esto de cuando después de que comes muchísimo, que comiste muchísimo azúcar, que comiste muchísimo pan, arroz, todo aquello que tiene un índice glicémico alto,
te da muchísima hambre o te da muchísimo sueño a la hora, o se te antoja un postrecito, o no sabes si tomarte una galletita, si tomarte una siesta. Eso es lo que nosotros conocemos como el mal del puerco, y no es más que tu cuerpo, la insulina hizo su trabajo de sacar toda esa glucosa del torrente sanguíneo y entonces te quedas sin energía. ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo? Pedirte más azúcar. Y entonces lo primero que se te antoja pues es una galleta, una dona, un postre, un refresco para levantar y que no te estés durmiendo. Y eso es un círculo vicioso. Nos vuelve a pasar lo mismo. Se eleva nuestra glucosa, volvemos a producir insulina, la insulina vuelve a sacar la glucosa de la sangre de manera acelerada, la vuelve a convertir en grasa y seguimos engordando. Y entonces esto nos sucede todo el día y todos los días hacemos lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una adicción. Esta adicción a los carbohidratos o las personas que dicen es que a mí me encanta lo dulce, yo no puedo dejar de comer pan, yo no puedo hacer, no es más que tu cuerpo pidiéndote más carbohidratos porque estás cayendo en esta adicción. Y déjenme decirles que quitar esta adicción es 8 veces más difícil que quitar la adicción a la cocaína. Y es simple y sencillamente porque tu cuerpo te lo va a seguir pidiendo. Así es que lo más importante que entendamos es que nosotros tenemos que controlar estos picos y estos estar produciendo insulina y quitando la glucosa de la sangre que nos hace que comamos más glucosa, etcétera. Los que somos diabéticos, pues lo único que está logrando es que nuestro control de la glucosa sea complicado porque la dosis de medicamento no va a ser suficiente, vamos a tener que usar una dosis extra. Esa dosis extra incluso puede hacer que después se nos baje el azúcar y si se te baja el azúcar tienes que comer otra vez azúcar. Es decir, llega un momento en que ahora sí que un mal trae a otro mal y entonces es un círculo vicioso que no podemos romper. ¿Cuál es lo ideal? Que nosotros aprendamos y entendamos, y esa es la función de este taller y sobre todo de esta semana, que entendamos cómo funciona el índice glicémico, que conozcamos cuál es el índice glicémico de los alimentos más comunes que hay en nuestra dieta, de todo lo que tú comes hoy en día, que analices bien si estás eligiendo de una manera saludable, para que empecemos a hacer pequeños cambios y que veas grandes resultados, no nada más en tus niveles de glucosa, sino también en tu peso. Entonces, si tú eliges alimentos de índice glicémico bajo, como los que les puse aquí en este ejemplo, volvemos a lo mismo. Amanecemos con un nivel normal de glucosa entre 80 y 100, desayunas alimentos que tienen un índice glicémico bajo, en donde vas a controlar que esta velocidad con la que entran a tu torrente sanguíneo es la adecuada, la insulina no actúa de manera acelerada, no hay un exceso de producción de insulina, y entonces esto hace que tu glucosa durante todo el día, tu producción de insulina sea más saludable y no tengas no necesites almacenar grasa. Y en el caso de que ya tengas grasa almacenada porque estabas en el otro esquema, pues lo que vamos a lograr haciendo estos pequeños cambios es que esa grasa que estaba almacenada, como ya no hay exceso de insulina en tu sangre, se va a poder liberar y va a ser quemada con tus actividades, con tu ejercicio y con todo lo que tu cuerpo necesita para quemarla. Entonces, por eso es importante que entendamos este cambio que tenemos que hacer, porque entonces ya no va a haber esas etapas de hambre desmedida en donde necesitas comer algo dulce. Tú mismo vas a darte cuenta cómo ya no es tanta la ansiedad o la dependencia de los carbohidratos y empiezas a eliminar grasa, tu cuerpo empieza de verdad como a desinflamarse, porque además pues todo eso causa inflamación, empiezas a desinflamarte, empieza a moldearse tu cuerpo y a lo mejor no ves resultados inmediatos en cuestión de kilos, pero en cuestión de medidas es impresionante el cambio porque lo que estamos haciendo es precisamente sacando toda esta grasa que teníamos acumulada y además pues la grasa va acompañada también de muchos líquidos. Entonces, parte de lo que estamos tratando de entender y que nosotros vamos a poner en práctica esta semana es que analices cómo estás eligiendo tus alimentos. Si estás eligiendo con índice glicémico alto, que es esta curva roja que vemos hacia arriba, dependiendo de qué estás desayunando, qué estás eligiendo para tus alimentos, para tus snacks, para tus antojos, eso es lo que va a determinar si tu glucosa se va a elevar de manera acelerada y vas a tener una producción de insulina exagerada que no va a dejar que la grasa se libere, o si estás haciendo una elección saludable, escogiendo los alimentos de bajo índice glicémico, en donde tus niveles de glucosa no se elevan drásticamente, tu producción de insulina es la natural y esto permite que, por supuesto, tú puedas tener una mejor curva en cuestión de glucosa y eso va a hacer que tengas mejores resultados en tu dieta en general. Si tú ya eres diabético, ya utilizas un medicamento,
el caso va a ser al contrario, que tú no vas a necesitar tanto medicamento para controlar tus niveles de glucosa. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía, hay que lograr que tú controles al medicamento y que el medicamento no te controle a ti? Si tu medicamento, cuando empezamos a hacer este cambio en tu dieta y en la elección que haces, es demasiado, pues vas a empezar a tener bajas de azúcar. Por eso hay que hacer el cambio paulatino, estar en contacto con tu médico para que podamos hacer un ajuste correcto y que poco a poco empieces a necesitar menos medicamento para que tu dieta sea la que ponga la dosis y entonces tú no estés preocupado si se te baja el azúcar, si fue mucho medicamento o si los alimentos que te comiste hicieron que no funcionara el medicamento. Es decir, aprender esto te va a hacer toda la diferencia en que tú puedas controlar no nada más tu dieta, sino todas las complicaciones, todo lo que tiene que ver con una condición como lo que es la diabetes y puedas llevar una calidad de vida que como cualquier persona y hasta mejor que cualquier persona que no tenga ningún diagnóstico, porque simple y sencillamente tú ya estás alerta y tú ya entendiste y aprendiste cómo manejar tu dieta de esta forma. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos? Les voy a compartir a ustedes también parte de los alimentos más comunes, cuál es el índice glicémico de todos ellos. Estos son algunos ejemplos de los alimentos que tienen un alto índice glicémico. De 55 para arriba se considera alto, es decir, todos los alimentos ya tienen su índice glicémico, no lo tienen ustedes que calcular, ni van a sumar y multiplicar. Obvio, hay que pensar también, que eso lo vamos a ver la próxima semana, en la cantidad que puedes comer de cada cosa. Pero en cuestión de salud, en si entra rápido o no entra rápido a tu torrente sanguíneo y si eso va a generar una necesidad de producción de insulina o no, depende este índice glicémico. Así es que de 55 para arriba es un índice glicémico alto, de 40 a 55 lo considero como un índice glicémico medio y de 40 para abajo es un índice glicémico bajo que no va a hacer realmente mucha diferencia en tus niveles de glucosa, no se va a acelerar tu glucosa en sangre y eso pues es muchísimo más saludable. Estos son algunos ejemplos de los alimentos de bajo índice glicémico. Como se fijan, está lo que es la avena y el pan integral, están como medio, es decir, no son de índice glicémico bajo, aunque en todas las dietas los ponen y en todas las dietas están, no significa que no los vamos a comer, significa que hay que combinarlos de cierta manera, hay que aprender a comerlos en las cantidades correctas y las veces necesarias a la semana, es decir, no son alimentos que se deben de incluir todos los días en todos nuestros alimentos para que sea un equilibrio en nuestra dieta y que para que logremos que nuestros niveles de glucosa en sangre estén mejor. ¿Hay algún alimento de índice glicémico cero? Sí, por supuesto. Las proteínas y algunas de las grasas son índice glicémico cero. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se convierten en glucosa de manera acelerada en el cuerpo. Nos procuran otro tipo de energía que también el cuerpo necesita y que son importantes. Y entonces nuestra alimentación debe de basarse en una ración suficiente de lo que es proteína de índice glicémico cero y después vamos a ir combinando los otros grupos alimenticios, los carbohidratos, las grasas saludables, etcétera, con lo que es índice glicémico bajo para que tengamos una dieta variada y que podamos lograr este equilibrio que nosotros estamos buscando. Así es que un buen control de tu glucosa depende de la elección de los carbohidratos. Si tú te basas en el índice glicémico de los carbohidratos, pues vas a poder tener, que vas a permitir que tu cuerpo no solo necesite menos producción de insulina, sino que al tener una menos producción de insulina y que la insulina esté en el cuerpo constantemente, tu cuerpo va a poder utilizar esta grasa almacenada para que puedas tener un peso muchísimo más saludable. Acuérdate que elegir alimentos de índice glicémico alto, además de que aportan muchísimo más calorías y que eso va a hacer que ganes peso, tu cuerpo no va a poder utilizar la grasa como fuente de energía porque siempre va a haber insulina presente. Si tú tienes diabetes o al síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, pues por supuesto el que elijas alimentos de índice glicémico bajo va a hacer que requieras menos medicamentos si ya lo utilizas en tu tratamiento o en tu control de tu condición. Y si no lo utilizas, a lo mejor puedes revertir esta resistencia a la insulina para que puedas tener un peso saludable y que eso haga que también, por supuesto, tengas un estilo de vida enfocado en lo que sí puedes comer y no en lo que no puedes comer. Y eso lo que te va a traer, por supuesto,
muchísimo mejor calidad de vida y que evites muchísimas complicaciones de salud a la larga. Tenemos dos opciones para que nosotros llevemos a cabo una dieta de este tipo. Una es contar las calorías, medir las porciones y hacer un análisis detallado de todo lo que contienen tus alimentos y las recetas que tú utilizas en tu alimentación en cuestión de índice glicémico, tratando de utilizar, como ya vimos, todo lo que esté índice glicémico medio a índice glicémico bajo, vas a tener un peso más saludable. De repente puedes, por supuesto, comer índice glicémico alto, a todos nos gusta comer la comida que no es saludable, pero lo vamos a dejar para ocasiones especiales, para días festivos, el día de tu cumpleaños, una reunión que te invitan. El chiste es que tú la mayor parte del tiempo elijas índice glicémico bajo en tus alimentos para que tú puedas de alguna manera tener una vida saludable, el peso que tú quieres, tener menos complicaciones de salud en el caso de que tengas ya alguna complicación con el metabolismo del azúcar y que sea algo práctico y que no te esclavices midiendo y pesando. Si tú quieres hacerlo así con esta opción, pues siempre es una opción. Hay gente que es muy ordenada y que la puede seguir sin ningún problema, pero también existe una opción que está avalada por la ciencia y que es lo que conocemos como malteadas de reemplazo. ¿Por qué las menciono? Porque está muy de moda todas las malteadas que hoy nos ofrecen, incluso ahora resulta, todos conocemos lo que es una malteada de proteína sin saber en realidad cuál es la función, ¿no? Creemos que porque consumimos una malteada de proteína vamos a generar más músculo, cuando el músculo se genera por el ejercicio y se genera por la repetición de movimientos, claro que la proteína va directo a alimentar o a nutrir parte de nuestros músculos, pero mientras tú no liberes primero la grasa que tienes almacenada, pues de nada sirve que hagas mucho ejercicio porque mientras exista grasa, el músculo no va a estar quemando las calorías que tú quieres. Entonces, son dos cosas diferentes. Sin embargo, científicamente está comprobado, y aquí les puse algunos de los estudios que están publicados en donde se comprueba que el utilizar una malteada de reemplazo en lugar de hacer una dieta completamente de medir y contar calorías y demás, tiene muchísimo mejor éxito que la dieta que es a base de contar calorías y de medir todo lo demás. Y esto es simple y sencillamente porque es mucho más fácil, más práctico, menos complicado de romperse, menos estricto en el cuestión del contar y si se nos pasa o si le echamos una rebanada de más porque nos ganó el antojo o si no fuimos al súper y no logramos tener todos los ingredientes de la dieta o si lo único que teníamos era un pan que no era integral o a lo mejor era algo que no era de índice glicémico bajo, pero pues fue lo que tuvimos para comer. Esas cositas son las que hacen que las dietas no funcionen, que tú te sales un poco de control. Entonces, cuando tú utilizas una malteada de reemplazo que está perfectamente diseñada para eso, para que no tengas que medir, contar, sacar las cuentas y caer en la tentación de no hacerlo estrictamente como te lo dice la dieta, la malteada de reemplazo es algo fácil, rápido, que tú lo haces de una sola forma y que contiene exactamente las calorías, el índice glicémico, los nutrientes, la fibra, etcétera, para que sea, sea un alimento completamente balanceado. Entonces, ¿qué tiene que tener una malteada o un shake para que sea eficaz en esta parte de que sea un reemplazo? No estoy hablando de una malteada de proteína para los que hacen ejercicio, estoy hablando de una malteada que va a ser un alimento completo y que te va a ayudar precisamente a que este descontrol que tenemos en el índice glicémico, en que se sube la glucosa, en que hay mucha producción de insulina, se evite y entonces tú puedas tener un control de esta adicción a los carbohidratos. Tiene que tener estas 9 características, así es que si tú ya estás consumiendo una, te recomiendo que analices si contiene todo esto para que puedas tener éxito. Uno es que sea de índice glicémico bajo. De nada sirve si ya vimos todo lo que implica el que no elijas un ingrediente de índice glicémico, así es que el ingrediente principal de tu malteada tiene que ser de bajo índice glicémico. Si no lo dice en el paquete, es porque o no es de bajo índice glicémico o tienes que investigar cuáles son los ingredientes principales de esa malteada para que investigues si son de índice glicémico bajo. Segundo, que sea de un contenido calórico bajo. Si ya vimos que la cantidad de calorías que ingerimos al día menos las que gastamos es lo que va a decir si tú tienes sobrepeso o no, o lo que va a resultar en si necesitas usar más medicamento o no también, pues necesitamos que las calorías que contengan tu malteada también estén controladas para que no tengas un exceso
calórico. O que si tú estás haciendo tus alimentos y te estás tomando una malteada porque haces mucho ejercicio, a lo mejor son demasiadas las calorías que le estás añadiendo, no son de índice glicémico bajo y esto está impidiendo, aunque sea de pura proteína, está impidiendo que tú tengas un mejor control de tu peso. Que sea un alimento completo, de nada nos sirve que le quiten el azúcar, que le quiten todos los carbohidratos o que te pongan que es de muy poquitas calorías, si no contienen los 3 grupos de macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas. Acuérdense que nuestro cuerpo requiere los 3 y que tiene micronutrientes de los 3 grupos. Si tú le quitas uno de esos grupos, en automático estás dejando desbalanceada tu alimentación y el cuerpo lo va a suplir de una o de otra manera y eso puede causar inflamación y un desequilibrio también en la parte hormonal, en la parte de funcionamiento de tu cuerpo. Entonces, por eso es importante que sea un alimento completo. 4, que contenga micronutrientes. Al ser un alimento completo, pues va a tener fibra, va a tener probióticos, prebióticos, va a tener vitaminas, minerales, antioxidantes, fitonutrientes, que tenga grasas saludables, que también contenga todas estas ácidos grasos que nosotros necesitamos para que nuestra parte neuronal esté funcionando de una manera correcta, nuestra parte hormonal esté funcionando de una manera correcta. Que la proteína que contiene sea biodisponible, es decir, que realmente se absorba, porque hay proteínas que no son de buena calidad y que la verdad es que no la estás la proteína no se absorbe ni se convierte en estos aminoácidos esenciales que los músculos y los órganos necesitan para que funcionen de una manera saludable. Que sea fácilmente soluble en agua. Las malteadas necesitan tener fibra, pero también es importante que sea fácil de que se disuelva, porque si no se disuelve fácilmente en agua, pues adentro de nuestro cuerpo también es importante que esta misma agua esté repartiendo todos los nutrientes. Entonces, eso es importante, además de que es muy incómodo que tú hagas una malteada y que no se pueda disolver de una manera práctica. Que sea alta en fibra. La fibra es importantísima tanto para bajar el índice glicémico en los alimentos como para ayudar a esta flora intestinal a que tenga mejor vida y que funcione mejor nuestro sistema digestivo y por supuesto que tenga un buen sabor. Si es una malteada de reemplazo que va a sustituir un alimento, que tú lo disfrutes y que también sea algo que se te antoje para que puedas de alguna manera seguir con este proceso que queremos de quitar con la adicción a los carbohidratos y que tengas resultados buenos y que además la puedas usar cuantas veces quieras en el momento que tú quieras. Es decir, no es una malteada que tenga que estar diseñada para bajar de peso, es una malteada que sustituye un alimento y por eso se vuelve tan práctica, porque la puede tomar todo el mundo porque no tiene ningún ingrediente que te esté quitando el hambre. Simplemente está equilibrada y está siendo un alimento completo con bajo índice glicémico y eso va a hacer que a ti no te dé hambre porque no estás teniendo estos picos de insulina que están sacando la glucosa rápidamente de tu torrente sanguíneo. Tu alimentación, por supuesto, tiene que ser una alimentación saludable que contenga todos los nutrientes, quitar azúcares refinados porque ya vimos que tienen un índice glicémico altísimo y evitar todo lo que sea comida procesada, evitar grasas saturadas, incluir verduras y vegetales y muchísima fibra. Y algo importantísimo es incluir probióticos y prebióticos en nuestra dieta. Es decir, estos probióticos que son las bacterias saludables que nos van a ayudar a nuestra flora intestinal, a recibir todos los alimentos, a separar los nutrientes, a quitar todo lo que son toxinas y desechos de nuestros alimentos para que podamos tener una mejor digestión. Y prebióticos y fibra, que son precisamente todo esto que también ayuda o contribuye a disminuir lo que es el colesterol dentro de nuestra sangre, a tener más saciedad cuando nosotros comemos, una buena fibra que nosotros incluyamos en nuestra alimentación es importante también para que nosotros podamos ayudarle a la flora intestinal a que haga mejor su trabajo y que todo funcione de una mejor forma en nuestra digestión. Los prebióticos es estos alimentos que nosotros le tenemos que dar a las bacterias, que son los probióticos que viven en nuestros intestinos, para que podamos para que se puedan estar reproduciendo. Entonces, hay algunos alimentos que tienen una fibra especial, que es lo que nosotros conocemos como prebiótico, que va a ayudar a que toda esta microbioma y toda la flora intestinal que vive dentro de nuestro estómago funcione de mejor manera y entonces podamos tener mejores resultados. El metabolismo del azúcar está completamente relacionado a tu flora intestinal, así es que como la semana pasada les dije, el que consuman probióticos
todos los días o por lo menos 3 veces a la semana, va a hacer que cualquier dieta, cualquier problema que ustedes ahorita tengan digestivo o que quieran mejorar su digestión, va a haber grandes cambios, porque ahí es donde se genera, por supuesto, el principio de la digestión, esta parte de separar los nutrientes y de que nosotros los podamos absorber de manera correcta, y también en que nuestro sistema inmunológico esté, por supuesto, más fortalecido y que nos ayude a tener una mejor calidad de vida y sobre todo a controlar, en el caso de las personas que ya vivimos con una condición como lo es la diabetes o como es la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2, pues siempre nos va a ayudar a que tengamos una mejor salud y que eso nos ayude a tener un mejor control de nuestra condición. En la próxima semana les voy a hablar un poquito más de lo que es la epigenética. La epigenética es todo aquello que influye en nuestro bienestar. Es decir, no nada más lo que comemos, pero la ciencia ya ha descubierto que nuestros genes se activan o se desactivan en base a lo que nosotros absorbemos, no nada más de los alimentos, sino también del medio ambiente y de las emociones. Es decir, nuestros genes no cambian durante toda nuestra vida, pero sí se alteran y tú puedes desarrollar problemas de metabolismo del azúcar, problemas a lo mejor en el metabolismo de las grasas, en la síntesis de proteínas, que tengas más energía, que tu estado de ánimo esté alterado. Es decir, todo esto tiene que ver con lo que comes, tiene que ver con la dieta que tú llevas y tiene que ver con todo lo que absorbemos del medio ambiente, la contaminación, los aparatos electrónicos, las radiaciones, los metales pesados, las emociones, el estrés, todo eso, la salud de tu flora intestinal, todo esto hoy en día la ciencia está comprobado que tú puedes tener una mejor salud o un bienestar mejor si aprendes a equilibrar toda esta parte, ¿no? Yo me dedico a hacer estos estudios epigenéticos y precisamente aquí he descubierto cómo el índice glicémico es importantísimo para ayudar a las personas a equilibrar toda esta parte del metabolismo del azúcar, que además está muy relacionado con las emociones y con nuestros cambios de humor, ¿no? Créanme que yo como diabética se los puedo decir, la alteración en mis niveles de glucosa, por supuesto que están completamente relacionadas a mi estado de ánimo. Y entonces hoy la ciencia ha descubierto que eso también afecta a tu bienestar, al control de peso, a muchísimas cosas que el cuerpo hace y que todo eso depende de nosotros. Así es que cualquier diagnóstico o prevención o cosas que tú quieras cambiar hoy en día de tu bienestar, por supuesto que haciendo un cambio de tu dieta, de todos estos nutrientes, tanto macros como micronutrientes y todo lo que nosotros le podamos dar al cuerpo para que mejore en su funcionamiento, vas a ver grandes resultados, por supuesto, en tu salud. Así es que esta semana lo que quiero que hagamos y por lo que vamos a empezar es hacer un buen análisis de qué estás llevando a tu alacena, qué estás comprando. Aprender a leer las etiquetas es súper importante porque si ya vimos que el índice glicémico no nada más es la glucosa que contienen, sino que tenemos que entender que dentro de los carbohidratos vienen azúcares naturales en los alimentos, es decir, los carbohidratos se van a convertir en azúcares. Entonces, por eso es importante aprender a leer las etiquetas. Y si se fijan, las calorías ya las tenemos muy naturalmente, las vemos cada vez que vemos alguna etiqueta, pues nos vamos directo a las calorías y ya dependiendo de cómo las vemos es como nos espantamos o no. Más o menos un alimento completo tiene alrededor entre 250 y 300 calorías, es lo que un alimento completo te debe de dar. Es importante que chequemos la porción que tiene en las calorías, es decir, si se fijan en esta etiqueta, arriba dice porciones del empaque, 4 porciones contiene, 4 personas o 4 porciones que pueden servirse en este empaque. Es decir, 1,5 tazas que viene aquí es una porción. Entonces, lo que tienen que hacer es que cuando ustedes ven las 240 calorías, nos están hablando de una porción. O sea que si tú te comes todo el paquetito de galletas o todas las papitas o de lo que era esta etiqueta, te estás comiendo 4 porciones, no te estás comiendo nada más 240 calorías. Eso es engañoso para las personas que no aprenden a leer las etiquetas, porque entonces lo que necesitas saber es si te vas a comer toda la cajita, estás comiendo por 4. Y entonces ahí es donde empezamos a subir de peso y decimos, es que te juro que no como tanto, pero es que no nos damos cuenta de la cantidad de calorías o del índice glicémico que tienen muchos de los ingredientes. Entonces, ¿qué es importante que tenemos que checar en una etiqueta? Por supuesto que no tenga grasas trans,
¿no? Aquí, por ejemplo, grasas trans tiene 0, entonces en cuestión de grasas está bien. Nos vamos a ir también a los carbohidratos, y aquí es donde ustedes se van a fijar. Fíjense, son 46 gramos de carbohidratos, que son bastantes gramos de carbohidratos. Fibra tienen 7 gramos, azúcares tienen 4 gramos. Dices, bueno, no es tanta la cantidad de azúcar, pero de esos 4, la mitad son azúcares agregadas. Es decir, cuando ustedes vean azúcar añadida, esto que viene aquí, added sugars, significa que son cucharadas de azúcar extras a lo que el ingrediente en sí traía. Porque vamos a suponer que a lo mejor esto es una etiqueta de algo que tiene almendras. Y entonces las almendras tienen 7 gramos de fibra, y dentro de esas azúcares 2 gramos son de lo que se convierte la almendra, y los otros 2 gramos de azúcares son de azúcar que le pusieron para que supiera más rico. Entonces, siempre que vean azúcares, chequen que no diga azúcares agregadas, porque ese es azúcar extra. Que diga nada más total de, estoy en inglés y en español, que diga nada más el total de azúcares. Eso significa que es el azúcar que contiene el ingrediente. Es donde hablamos del índice glicémico, y entonces ahí busquen que el ingrediente principal sea de índice glicémico bajo, para que ese azúcar sea de índice glicémico bajo. Entonces, aquí es donde tenemos que entender un poquito más de precisamente de cómo nosotros checar si lo que estamos consumiendo realmente es nutritivo, tiene el índice glicémico que queremos, o las calorías que estamos nosotros buscando en nuestra dieta, para que podamos tener mejores resultados. Y aquí abajo debe de venir micronutrientes, si contiene algo de vitaminas, minerales, calcio, hierro, potasio. Muchas veces traen muy poquito, hasta puedes decir 0%, y realmente es una caloría vacía, no nos está aportando ningún beneficio en cuanto a micronutrición. Y es por eso que ahí también es importante que pensemos en un suplemento, porque si los alimentos no contienen estos micronutrientes y están procesados y tienen todas estas desventajas, pues de alguna manera que nosotros le estemos aportando a nuestro cuerpo esos micronutrientes que lo van a ayudar a hacer todas sus funciones y a que funcione mejor. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Analizar tu despensa, ¿ok? Revisa todas las etiquetas para empezar, si dicen azúcar añadida o sin azúcar añadida, y haz una categoría en tu despensa. No te digo que lo tires todo, pero pon de un lado lo que tiene azúcar añadido y pones de otro lado lo que no tiene azúcar añadido. Ya de entrada es una mejor elección si escoges lo que dice sin azúcar añadido. Ahora de ahí nos vamos a ir a índice glicémico bajo. ¿Cuál es el ingrediente principal de todo aquello que está en tu despensa y qué índice glicémico tiene? Hagan una lista de su súper, la que hacen todas las semanas, y analicen. Yo les voy a mandar una lista con el índice glicémico de los alimentos más comunes, y les puedo decir en dónde consigan cualquier otro que ustedes quieran que no esté en esa lista, para que analicen su lista del súper y chequen. Si están comprando cosas que tienen de 50 para arriba, su alimentación está basada en un índice glicémico alto, y a lo mejor esa es la respuesta de por qué no has podido bajar de peso lo que tú quisieras, o por qué no puedes controlar tus niveles de glucosa. Si es de 40 para abajo, es una buena elección, y a lo mejor podemos empezar a hacer cambios saludables. La idea es que me manden su información para que yo les pueda ayudar a ajustar su dieta y que empiecen a ver resultados en esta semana de qué cambios saludables podemos ir haciendo, para que la próxima semana nos metamos un poquito más a cómo combinar los alimentos, cómo cocinarlos, cómo podemos alterar el índice glicémico de los alimentos, para que también aquellas cosas que nos gustan, que no tienen un índice glicémico bajo, pero que sí pueden tener un índice glicémico medio, hagamos que entren más despacio a nuestro torrente sanguíneo y tengamos también los mismos resultados. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.